Hoy, cuando oraba, le decía a mi Señor, Señor, ayúdame nada más a glorificarte, ayúdame a dignificarte a ti. Y con mi rostro humillado, postrado, le decía, Señor, no quiero nada, lo único que quiero es que tú seas. Y le pedí que santificara, que purificara mi corazón. ¿Saben qué es una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor todo el tiempo? Purifica mi actitud, purifica mi corazón. Cada vez que uno va a hacer algo para el Señor, purifícalo. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Esa debe ser una actitud nuestra. Este día, familia, en esta tarde, estamos aquí, pues obviamente no para ser entretenidos, sino para hacer un recuento una y otra vez de lo que Dios hizo en el pasado. Y por cierto, tengo esa expresión ahí, que lo puse como una frase un poquito larga, de lo que Dios hizo en el pasado con la información genética para que usted y yo podamos decodificarla en Cristo Jesús. Ahora es interesante como lo estoy diciendo, pero se lo van a poner más adelante ahí para que usted lo pueda escribir si usted quiere. Así que el sermón de hoy tiene la finalidad de hacer un recuento una vez más acerca de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, trayéndonos una información genética para que usted y yo podamos decodificarla en Cristo Jesús. Ahora, antes de, es nada más el preámbulo, quiero darles el anuncio que quiero que tengan en mente para el próximo domingo. No sé si se les trabó la computadora o no sé qué les sucedió ahí, pero bueno, próximo domingo ya ustedes saben que los que estuvieron en Zoom, en la reunión de centros de conexión, tendremos al pastor Roger Berg de Church on the Queensway. Él va a traer el mensaje. Él está muy contento. Me decía él, estoy tratando de no ir a ningún lugar. Fui a reunirme con él y tuvimos una reunión de bastante distancia, los dos con nuestras máscaras y nada de saludo como nosotros, como usted y yo acostumbramos, ¿no? Del abracito y nada de eso, ¿verdad? De por sí ya son fríos, imagínense ahora, son un congelador. Pero él está contento de venir y traer la palabra el próximo domingo y vernos de nuevo. Ustedes saben que ellos han estado al tanto de nosotros, esporádicamente ellos me mandan text para que les diga cómo están las cosas y una vez, 2 veces al año más o menos le hacemos un reporte de todas las actividades que nosotros realizamos, de los viajes misioneros. Y ellos están, de verdad que ellos están sorprendidos de cómo una congregación chiquita pueda hacer todas las cosas que hemos hecho nosotros. Es para gloria del Señor, ¿verdad que sí? Nada más. Y para la extensión del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Se llama, que no tiene que ver con la época, pero que tiene que ver con el mensaje que estamos tratando de resaltar. Y creo que se perdieron de sermón, porque ese no es la Pascua, es la Passover, ¿ya? Y vamos a estar ahí porque de ahí, de esa experiencia del pueblo hebreo, vamos a ver a Cristo Jesús cómo se manifiesta. Y esta experiencia que ellos viven tiene que ver con un asunto de redención, de redimir. Y usted y yo lo vamos a ver a continuación. Por cierto, el mensaje, por si no lo encuentran, se llama la Pascua. Creo que andan perdidos con eso. El mensaje se llama la Pascua. Ahí vamos a comenzar. Y yo puse, más bien definí lo que ya está escrito en los diccionarios que podemos surcar en el web. Yo me encontré con la palabrita que ya la conocía, pero quería darle un poquito más de fuerza. Redimir. ¿Y qué significa redimir? Bueno, en el Antiguo Testamento, un hombre podía redimir a una mujer que había enviudado. Y entonces uno de los parientes cercanos, para que ella pudiera tener prole, lo que hacía era que pasaba a formar parte, él podía tener una relación conyugal con ella y redimirla y así poder tener, se había quedado sin hijos, obviamente, ¿no? Y así poder tener una prole. Pero redimir en el contexto de que
de las que vamos a ver es liberar a alguien de un sufrimiento, castigo, situación. Pero el más importante para mí es el segundo, comprar de regreso por el dueño original. Este segundo tiene que ver con la terminología bíblica, cristiana, no tanto secular. La primera tiene que ver con lo secular, a lo mejor un poquito más, debe encontrar un poquito más de definiciones ahí, pero la segunda es la que más me interesa, porque este tipo de redención es la que el Señor Jesús realiza como un tipo en el Antiguo Testamento para traernos al Nuevo Testamento. Recuerden, tengan sus Biblias abiertas, tengan lápiz para escribir, porque van a ver pasajes que vamos a leerlos, vamos a ir a la Biblia una y otra vez, así que no lo pierdan. Y el primer aspecto que yo quiero mostrarle tiene que ver con una noche, pero una noche que fue importantísima para el pueblo hebreo. Y ustedes se acuerdan de Éxodo, vayan conmigo a Éxodo, por favor, al capítulo 12 de Éxodo. Yo lo voy a mantener abierto porque voy a hacer referencia explícita y voy a ir una y otra vez a ciertos pasajes que están ahí. Capítulo 12 y al puro inicio dice institución de la Pascua. Institución de la Pascua. Esta es una noche de libertad, una noche de contraste. ¿Cuándo se da la orden de la Pascua? Lo repito, es una noche de libertad, es una noche de contraste. Y yo sé que usted ha estado en esos momentos. Y hablemos un poquito de las noches. Cuando nuestros papás nos decían a nosotros, no quiero que vengas muy noche, ¿por qué creen ustedes que nos decían que no viniéramos muy tarde a casa? ¿Por asuntos de egoísmo? ¿Por asuntos de seguridad? ¿Por asuntos de control? ¿Por qué cree usted que nos decían, no vengas tan tarde a casa? ¿Seguridad? ¿Ya? Ese es uno. ¿Ya? Yo me acuerdo, cerca de mi casa, yo ya les he contado que mis papás conmigo fueron muy estrictos, con los demás no tanto, pero conmigo sí. Y hay unos árboles en una de las calles aledañas. Yo estuve buscando esos árboles la última vez que fui a Costa Rica después de muchos años y ya no están. Pero era una serie de árboles que se llaman matapalos. Matapalos. ¿Hay en El Salvador matapalos, hermana? ¿No? Matapalos es un árbol muy frondoso, que no se siembra nada a la par de ellos porque son por así decirlo, tan abarcadores que todo árbol que se siempre a su lado se muere. Tienen una sombra, unas ramas. Yo me acuerdo, yo me subía a las ramas de esos árboles para ver los partidos de fútbol en el estadio. Pero había una leyenda que decía que por las noches, después de las 12, ahí aparecía la mona. Y entonces, mis amados hermanos, yo no quería pasar por ahí, aunque era el camino más corto, yo no quería pasar por ahí por miedo a la mona. Y algunos decían que escuchaban la mona. Yo nunca la escuché, pero decían que salía. Entonces yo no pasaba por esos árboles, eran como 7, 8 árboles frondosos y era oscuro, tétrico. Yo no pasaba por ahí a medianoche, Dios guarde. No. La otra forma de pasarlo era así. Si usted era un atleta, usted tomaba en la esquina ya y arrancaba todo. Como dirían por ahí, como chiflido, como chiflón, como bueno, algo así. ¿Sí? Y una flecha. Hasta no parar, hasta salir a la calle donde ya no habían esos árboles y la mona no te iba a agarrar. Medianoche, la noche no es algo muy agradable. ¿Usted sabe lo que es que una madre traiga a un hijo a las 12 de la noche, 1 de la mañana? Es complicado, es duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el momento en que usted está en una situación de total descanso, algunos, excepto Abimelech Figueroa. Pero la mayoría de nosotros a las 12, ¿cómo estamos? ¿Ya? Úseme una palabra de su país para decir que usted ya está dormido. ¿Cuál sería? Una palabra así clásica de su país. Cuajado. ¿Cuál es otra? Ya me dijeron muchas. No agarré ninguna. ¿Ah? Surnao. Esa es nueva para mí. Está ronroneando. ¿Cuál otra? ¿Cómo dicen allá en Puerto Rico? Achocado. Yo tengo que escribir todas esas palabras porque me van a servir, ¿no? O sea, en la noche
a esa hora uno no quiere saber nada de nada porque está dormido. Y que una mamá traiga el niño a esa hora es terrible. O que te despierte el cónyuge, uno de tus hijos con un dolor, con una enfermedad a esa hora y saber que las farmacias están cerradas y que el carro posiblemente ya no te funcione tan bien y no te arranque. Usted sabe lo difícil que es que te despierten a esa hora. Le podría contar la historia del sapo con mi esposa, pero será otro día. Cuando me despertó que casi me mata. Es una de las peores experiencias que he tenido en la noche o madrugada. ¿Sí? Pero para el pueblo había una noche de libertad y una noche de contrastes. Y esta noche debemos de verla con los ojos de liberación del pueblo que necesitaba ser liberado de las ataduras. Oiga lo que estoy diciendo. Un pueblo que necesitaba ser liberado de ataduras. Pero ataduras ¿a qué? A algo a lo que se había acostumbrado. Esta noche se acaba. Son expresiones que uno podría decir de lo que estaba sucediendo ahí, de los pensamientos que surcaban en la mente de todos los hebreos. Esta noche se acaba. Esta noche salimos. Esta noche nos despedimos. Esta es la gran noche, la noche de la Pascua. Esta noche habrá tanto llanto. Esta noche saldremos, más bien este día, pero a partir de esta noche seremos despedidos de este país bajo un río de lágrimas. Esta noche acompaña nuestra salida los dolores, la angustia. Esta noche tiene que estar listo. Esta noche tendremos más riqueza. Esta noche nos despedimos y por la mañana será un nuevo comienzo. At morning will be a fresh start. Todas estas ideas pasaron por el pueblo. Porque cuando usted lee la historia se encontrará con ello. En el capítulo 12, versículo 11, mire lo que dice. Más bien antes, versículo 1 en adelante, pero no voy a leer todo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña, para un cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas, conforme a la que cada persona coma, dividiréis el cordero. Versículo 5, el cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Versículo 10, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Tremendo, una noche de contrastes. Y lo que Dios estaba promoviendo con esto era la noche de la redención. Era la noche de la liberación del pueblo, la cual apuntaba a Abraham. ¿Y para qué? Para ustedes que han estado conmigo con Abraham, ¿se acuerdan cuál sería el pasaje de la promesa? No se les olvide, miren, cada vez que ustedes leen el Nuevo Testamento van a tener que ir a ese pasaje. Cada vez que usted lee Romanos, cada vez que usted lee Gálatas, usted va a encontrar que tiene que ir a ese pasaje. Es algo que todo cristiano sabe, que de ahí, del Nuevo Testamento, va para el Antiguo Testamento. Y sabe que de Génesis 12 va hacia el Nuevo Testamento de igual manera. No se les olvide, eso ya lo vimos, la promesa que Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 hasta el 3, 4 más o menos. Esta noche es una noche de contrastes. Una noche de contrastes en las que uno necesita ver dos acciones de parte del pueblo y sobre todo de Moisés. Se llamaban obediencia y se llamaba organización de igual manera. Dos elementos que eran parte en esta noche de liberación, en esta noche de contrastes. Y cuando digo de contrastes, usted lo va a ver más adelante. Esta noche de libertad, de redención, de contraste, nos encontramos con un pueblo que tenía un estigma delante de toda la sociedad de Egipto. El estigma era, vosotros sois esclavos. Y para el que sabe
Y de hecho yo no pude conseguir a alguien que hubiera estado en la cárcel para que me contara la experiencia de qué se siente después de estar unos años en la cárcel, salir a la libertad. Y era la experiencia del pueblo. Estaban como esclavos, estaban como prisioneros. Y solo el que ha estado en la cárcel sabe lo que es salir libre de la cárcel. Yo no he pasado por ahí y no quiero y me resisto. Quiero vivir bien. He estado en la cárcel. Voy a decir, he estado pero por favor no vayan a decir nada de esto, es privado. He estado 1, 2, 3, 4 veces he estado en la cárcel. 4 veces. Mi esposa no sabe de eso, es la primera vez que está escuchando eso. He estado predicando 4 veces en la cárcel. 4 veces he predicado en la cárcel. Y algunas por largo tiempo, o sea, en varias sesiones. No, 5, porque fuimos a la de Belice, se me había olvidado la de Belice. Fuimos a la de ahí, 5. Pero no quiero estar bajo otra condición. El pueblo estaba como esclavo. Un pueblo que no recibía lo que era justo, pero que le fue dado del cielo, aquí me encanta esto, le fue dado del cielo el favor, la honra y la gracia para con el pueblo egipcio de recibir, por así decirlo, la paga por todos los años que ellos habían trabajado y en los que el pueblo Egipto fue injusto para retribuirles a ellos. Y por eso en el versículo 3, miren, capítulo 11, versículo 3 dice, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés, ¿qué era? Dígalo ahí, ¿qué era? Era Moisés era tenido en gran varón. La Biblia mía dice, era tenido en gran estima en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Téngalo en cuenta. O sea, en el versículo 11, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, ahora habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y dio Jehová, Dios, gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Es una noche de contrastes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras hay liberación, hay redención, por otro lado hay otro elemento que todavía no voy a tocar porque viene más adelantito. Porque mientras Dios había recordado una promesa de sacarlos libres de esa esclavitud, se lo había dicho a Abraham, y cuando Dios ejercita su plan de continuación de su proyección de vida para el pueblo hebreo, hay contraste entre ellos. Aunque haya alegría, hay contraste. Y es lo que viene a continuación. Noche de libertad, noche de contraste. Número 2. Este fue un tiempo para el pueblo, un tiempo de orden, de obediencia. Es un tiempo de organización. Cuando usted mira el capítulo 12, versículo 21, voy entrando poquito a poquito porque hay otras cositas que debo mencionar. 21 dice, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. ¿A quiénes? A todos los ancianos. Interesante. O sea, el pueblo mantenía una estructura. Yo les dije el domingo anterior que una de las razones, hay 2 razones por las que se dieron las leyes. ¿Se acuerdan una de las razones que yo les dije? Que se dieron las leyes. Yo sé que a lo mejor no se acuerdan porque no lo escribieron. Si no lo escribieron, es información perdida. Pero una de las razones por las que Dios les dio leyes era porque un pueblo que había salido sin ¿qué? Sin leyes. O sea, no tenían normas. No obstante, a pesar de que no tenían normas, no habían leyes, habían permanecido antes de salir organizados. ¿Sí? El pueblo tenía ancianos. Y cuando Moisés recibe la palabra de Dios, mis amados hermanos, ahí no habían apps, no habían textos que podían ser enviados, no habían teléfonos para nada, no habían telegramas. No había un noticiero que le dijera, hoy va a llover todo el día. No había nada de eso. Y eran miles de hebreos que estaban ahí. Y al no haber nada de eso, tenía que haber un mecanismo para poder decirles a todo el pueblo lo que tenían que hacer. Esa noche tenía que ser una obediencia total
una obediencia de seguimiento, una obediencia que requería organización. Y el versículo 21 me dice que Él convocó a los ancianos de Israel. Ancianos. Estaban también los líderes de los clanes, las familias concentradas. Y fue de esa manera que Moisés no tuvo que ir uno por uno o grupo por grupo a avisarle de lo que Dios le había dicho. Aarón y Moisés escucharon el mandato del Señor y ellos tenían que promoverlo. Pero cuán difícil era eso. No se imagina que si fuera en nuestra era nos encontraríamos con algunos que dirían, ay, el pastor no me avisó. A mí nadie me dijo nada. Porque en la iglesia pasa eso, y somos un grupito pequeño y alguien por ahí sale, ay, nadie me dijo nada. Ah, es que yo no fui el domingo al culto. Entonces, cuando ellos no vienen el domingo al culto, el pastor tiene la obligación de llamarles y decirles, ya. Pero aquí no hay vuelta de hoja, y le voy a decir por qué. Tenía que saberlo. Yo no sé por qué cuando es un chisme, todo el mundo se entera. Pero cuando es un mensaje de la iglesia importante, la gente... El chisme corre y corre y corre hasta que alguien dice, no más, paremos esto. Aquí no es un chisme, aquí es una palabra de Dios. Y el pueblo tiene que escucharlo, familia. ¿Ya? Sí, imagínense a Dios preservando a su pueblo por 430 años con una estructura y con orden. Esto es fabuloso. 430 años con estructura y orden. Imagínense al pueblo después de las largas jornadas de trabajo. Pregúntele a mi hermano Eric. ¿Cómo llega él a casa? Molido. ¿Sí? No quiero saber nada de nada. Quiero comer, bañarme y dormir. Eso es todo lo que quiero. Pregúnteme a mí cuando llegaba de trabajar con las piedritas esas. Yo me hice amigo de las piedras. Mis amados, Dios les dio estructura, los mantuvo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Si tuviéramos que darle un término, se llama providencia de Dios. Por 430 años, la forma de Dios, el parámetro de Dios, los lineamientos de Dios se mantuvieron con ellos. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Es lo mismo, familia. Dios mantiene estructura a través de la iglesia. Si había algo que debía seguir el pueblo, se llama obediencia. Tenía que seguirlo. Obediencia a la organización. Y la iglesia del Señor, de igual manera, mantiene la estructura y lo hace por obediencia. Sí, la iglesia tiene que tener estructura. Y cuando usted revisa Efesios, usted se encuentra con 5 ministerios. Y cuando usted revisa, hay características que los líderes deben de tener. Y esta es otra clase que viene para otro día. El cuerpo de Cristo mantiene la estructura a través de los apóstoles, de lo que el Señor dijo, a través de su palabra. Pero una tercera, familia, y aquí vamos entrando más y más en materia. Habían algunas cosas que Dios dijo que tenían que suceder. Y es cuando empiezo a ver la imagen de Cristo. Empiezo a ver a mi Señor, a mi Redentor, entrar en escena como un tipo en esta experiencia de la Pascua. Empiezo a ver qué es lo que Dios está tramando en todo este meollo a través de Moisés y a través de la Pascua. Nos encontramos con el tercer punto que dice, mata. Debes matar al cordero y luego aplicar la sangre. Y la primera es matar al cordero. El cordero debía morir. Y solo así tendría efecto la sangre, familia. No se pide la sangre de un cordero vivo, sino de uno muerto. ¿Sí? Podrían haber agarrado un corderito, hacerle una herida, sacar la sangre y ponerla en los dinteles de las casas. Pero no. Debían matar al cordero. Por eso les digo, empiezo a ver a mi Cristo ahí. Empiezo a ver a mi Salvador ahí. Empiezo a ver al mismo que redimió al pueblo. Lo vengo a ver aquí redimiéndome a mí. Eso es grandioso. Juan 1 versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que hace.
Yes, sir. Que quita el pecado del mundo. Esto nos prepara para mirar el escenario que el Redentor nos está dando, nuestro libertador nos está dando, cuando en 1 de Pedro capítulo 1, 18 hasta el 21, leemos de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis, y esta palabrita que sigue tiene que subrayarla en su Biblia, hágale un círculo, señálela, porque vamos a verlo un poquito más adelante también, sabiendo que fuisteis rescatados, dígalo conmigo, rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, como sin mancha y sin. Y aquí viene el versículo 20, vea qué ricura, vea qué ricura. Versículo 20. Cuando yo como leche condensada, es así. Qué rico. Cuando como el helado que Vivi me trae, que se llama ¿cómo, Vivi? ¡Qué ricura! No puedo parar de comerlo. Y aquí yo me saboreo en mi espíritu este versículo 20. ¿Cómo dice, familia? ¿Cómo dice? Ya destinado desde antes. O sea, el cordero había sido destinado desde antes. ¡Wow! Pues le digo, es que cuando uno analiza la palabra empieza a encontrarse con unas ricuras, unas bellezas. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado para gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es evangelio puro, familia. Este es el evangelio del Señor. Habría sido un poco más fácil a lo mejor hacernos una transfusión de sangre, pero no sucedió de esa manera. Él murió para que la sangre fuera aplicada. La medicina para nuestra área afectada llamada pecado fue provista y esa medicina fue su sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna de redención, versículo 14, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 12 Versículo 6 dice así: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El cordero debía ser muerto. Debían matarlo. Kill the lamb. Kill the lamb. Fue lo que pasó con el Señor Jesús, el Cordero. Tremendo. Y si usted lee Hebreos, capítulo 9, 12 y 14, usted mira eso, tan bello lo que el Señor hizo como redención para nosotros. Y hay un pasaje más que usted tiene que considerar, y es 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. 5, 7 al 8. Yo sé que lo puse en oscuro, pero es para esforzarle a ustedes que lo busquen en sus Biblias, por eso lo hice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, dígalo conmigo esa parte, celebremos noche de contrastes, familia, celebremos noche de contrastes, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tremendo pasaje. ¿Y no les parece eso extraordinario? ¿No les parece que eso nos manda, nos catapulta al Nuevo Testamento?
¿Por qué? Porque el cordero debía ser muerto. ¿Sí? Uno puede elucubrar que los judíos, que los romanos y todo eso, y les podemos buscar culpables y que Judas y todo lo demás, todo eso estaba en el plan estratégico de Dios. The Lamb necesitaba morir. Y luego aplica la sangre. Si no aplicaban la sangre, habría juicio. Tanto para los egipcios como para el judío, si no aplicaba la sangre, podía morir. Para que el ángel no le hiciera daño, cuando el ángel pasara tenía que ver la sangre, tenía que ver el distintivo. ¿Por qué? Porque la sangre era sinónimo de salvación. Había muerte en todo el entorno y donde había sangre, que era la que redimía, que era la que protegía, que era la que Dios había destinado que fuera de ese cordero sin mancha, donde había sangre, el ángel pasaba y miraba, ahí hay sangre y pasaba de lejos, familia. Pero donde no lo había, y yo no sé, familia, les decía hace un rato, ¿por qué los chismes corren tan rápido y no las buenas noticias muchas veces? ¿Cómo es que esto no llegó a los oídos de los egipcios? ¿No habrá habido algún egipcio vivo que diga, si ellos están haciendo eso, yo voy a hacerlo? Pero no dice. Es más, los egipcios no tenían la promesa de Dios de salvación a través del medio de la sangre. Solo el pueblo que había creído en el mensaje y había obedecido a sus líderes y habían seguido los patrones o el patrón de Dios, a través de sus líderes habían sido salvados. Qué tremenda imagen tenemos nosotros aquí. La sangre debe ser aplicada. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice así. Primera de Juan 2:2. Es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sabe de qué habla? Rescate, una vez más, rescate. ¿Dónde vimos rescate? ¿Dónde lo vimos, familia? ¿Se acuerdan que les dije? Subraya esa palabrita. Primera de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. Y esto es lo que el Señor hace con esta palabra en Primera de Juan 2:2. Él nos rescata. Mire lo que dice, y eso lo usamos cuando estamos en la cena del Señor, en 1 Corintios 11:25, cuando dice, esta copa es el nuevo pacto, ¿dónde? En mi sangre, es el nuevo covenant, el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Eso es lo que Dios está mostrándoles. Y les dice, hey, pero para que ese pacto entre en acción, ustedes tienen que hacer dos cosas. Uno, mátenla. Número 2, úntenlo, aplíquenlo. Nadie que no haya aplicado la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesús, puede decirse que es limpio de sus pecados. Nadie. Y créame, cuando hay un redimido de Dios, los demonios tiemblan. Cuando hay un redimido, un ungido, una ungida de Dios, la gente sabe que ese hombre, esa mujer, ese joven tiene algo que ellos no tienen. Y los demonios también lo saben. Y hoy no es hablar de liberación de demonios, pero yo les puedo contar de historias donde he visto gente que usted podría decir, usted podría haber considerado que no eran muy buenos cristianos, pero la cosa es, familia, que no es por el ser muy buenos cristianos que Dios hace lo que tiene que hacer, sino por Jesucristo que está en nosotros. A Él es que le damos la gloria. Por eso es que usted y yo no podemos pensar en que yo soy salvo por la fe de mis papás. Por eso es que yo no puedo pensar que yo soy salvo por las cosas que hago en la iglesia. Por eso yo no puedo pensar que yo soy salvo por tanto que he invertido dinero en la iglesia. Nada de eso, familia, es bueno delante del Señor. Lo que es bueno delante del Señor es la obra de Cristo. Nada más. Es la obra de Cristo. Nada más. Ahí nos quitamos todas las cosas, toda la experiencia. Miren, familia, una y otra vez yo tengo que despojarme de todo ese montón de cosas que nos han hecho creer, que nos han hecho pensar. Todo el tiempo entre más hago y entre más hago y entre más hago, como que tengo más puntos delante de Dios. Fake, eso no es cierto. That's not true. Lo que usted hace, lo hace ¿por qué, familia? ¿Por qué lo hace? Diga la palabra mágica. ¿Por qué usted hace las cosas para el Señor? ¿Por qué? Por amor.
por amor. Lo que usted hace por sus hijos lo hace por... Y todo el mundo sabe que su hijo es terrible. Y todo el mundo sabe entre ellos que el hijo es desobediente. Y a usted eso no le importa. ¿Por qué? Porque usted ama a su hijo. Y cuando uno ama a Dios, todo lo que hace, lo hace por amor. Y todo lo que he hecho, lo he hecho por amor a mi Dios. Y me gastaré haciéndolo porque lo amo a Él con todo mi corazón. Él es mi pasión, familia. Él es mi pasión. Si me quitan a Dios, no hay más, no hay nada más para mí. Óigalo como dije, si me quitan a Dios, no hay nada más para mí. Se acabó. Yo no dije si me quitan el ministerio. Eso es lo de menos, familia. ¿El ministerio quién lo dio? El Señor. Si me quitan a mi familia, ¿puede seguir viviendo uno? He escuchado a esa gente que dice, ay, si se me muere mi esposo, ay, no sé qué sería de mí. Perdón. Si se me quitara mi esposo, yo no podría seguir viviendo. Perdón. O sea, quiere decir que no están mis ojos puestos en alguien que se llama Redentor, que se llama Jesucristo. No está ahí. Ahora, pasemos al cuarto punto. Perdón, ya vamos al cuarto, ¿verdad? Vamos rapidísimo. Creo que hoy voy a terminar más temprano. El cuarto es, afuera hay muerte. No salgan. Hay vida adentro. Hay muerte afuera. ¿No les hace eco de nuestra actualidad? Sí. Cuando el versículo 22 del capítulo 12 dice así, versículo 22 del capítulo 12. Al final, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Verdad que todos saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Porque ya hemos visto eso, se ha enseñado incluso en escuela dominical y todo lo demás. La gente se la sabe al revés y al derecho. Yo solamente estoy haciendo hincapié sobre algunos aspectos que son importantes. Dice ahí, no salgan, ¿sí? Hasta la mañana. No salgan, quédese en casa, hay muerte allá afuera. No vaya a la iglesia, hay vagos, no salga. El contexto en el que estamos viviendo es muy parecido a ese, ¿no? Aunque aquí era nada más por una noche, ya nosotros llevamos meses. No salga, quédese en casa. Un mensaje totalmente específico para nosotros. No salgan porque afuera hay muerte si no tiene el distintivo. No salgan. La muerte anda buscando a quién llevarse de una manera muy específica. Y si no ve el distintivo, puedes tú ser el siguiente. Los que están adentro tienen garantías por la sangre. Los que no tienen la señal están expuestos al castigo. Incluso los hebreos, ya les decía, si no tenían la marca, estaban expuestos a la muerte. Si no tienen el distintivo, no hay salvación. Deben de tener el distintivo. El distintivo viene de Cristo. La sangre del Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis, y ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero. Ellos le han vencido. ¿A quién? Ellos le han vencido al anticristo y a todos los anticristos que han salido. Ellos le han vencido a través de la sangre del Cordero. Y es la forma en que usted y yo vencemos. Ahora, yo tengo mucho cuidado, familia, porque por ahí han salido lineamientos que dicen, pues que la sangre usted llegue y la aplica, y entonces ahí uno escucha a la abuela, yo te aplico la sangre de Jesús sobre ti, ¿no? Y otro por ahí dice, hey, esparce la sangre de Cristo en toda la habitación y verás que los demonios se van. Yo he escuchado de todo eso, familia, y respeto lo que la gente diga, pero la sangre tiene una función. Una única función, y es redimirnos de nuestros pecados. Suena bonito todo lo que se dice, pero no tiene suficiente base. La sangre dice que es nada más para redención. ¿Ya? Digo, soy respetuoso de lo que más diga la gente. Incluso, porque yo mismo, yo anduve ahí, familia, me acuerdo, pero esto no fue con la sangre. Algunos de ustedes nos acompañaron cuando fuimos no, ni me acuerdo del pueblo, donde nos levantaron en un globo, de esos globos grandísimos, ¿se acuerdan? ¿Alguien fue? ¿Nos acompañó ese? ¿Ustedes fueron? ¿Tú fuiste, Alex? No, no fueron. Nos pusieron en un globo puros predicadores, pastores, y ni me acuerdo cuál ciudad. ¿Ustedes se acuerdan qué ciudad fue?
Kitchener o Hamilton, por ahí, ¿verdad? Varios de ustedes nos acompañaron y estuvieron orando. ¿Y cuál era la mecánica? Cuando el globo se elevaba con todos los pastores, teníamos que empezar ¿a qué? A reprender los espíritus y a orar por todo. Y agarraron, había aceite, yo me acuerdo bien, y se empezó a tirar. Y yo era parte de todo eso. Yo tiré aceite y yo reprendí, yo hice de todo. Vamos, es posible que a alguien le haya resultado. ¿Usted se imagina tirando aceite de todos los globos? ¿Se imagina tirando aceite? ¿A cuánto más quedó, cómo se diría, aceitado? Vamos, la Biblia dice, es que es una cuestión doctrina que no me voy a meter ahí porque es bastante largo. Pero sigamos mejor en donde estábamos, sigamos donde estábamos. El que no tiene el distintivo de la sangre está expuesto. Y aquí viene la parte tremenda, familia. Aquí viene la parte tremenda. Dice el versículo 29. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Oiga bien, o sea, así como que desde los más grandes, más elevados, hasta los más ignorados. Y todo primogénito del ganado. Déjenme ponerle un ejemplo de esto un poquito más claro. Todos ustedes saben, nadie ha pasado por alto que la familia Figueroa con la familia Loaiziga viven juntos. Todos saben. Y sucede que esa situación se nos dice. Voy a decirles quiénes fallecen en este caso, si fuera así. A ver, mi esposa es primogénita, fallece. Jair es primogénito, fallece. Noy es primogénito, fallece. Asher es primogénito, fallece. ¿Cuántos muertos hay en mi casa ahorita mismo? ¿O en nuestra casa? 4 muertos. Imagínense la convulsión que había en cada hogar de egipcios. No estoy diciendo que en todos habían 4 muertos. Dase una idea. Ahí las familias se acostumbraban a vivir juntas. Toda la familia, hasta los abuelos vivían ahí. Imagínense la convulsión que había en un hogar de los egipcios. Imagínense la cantidad de muertos. Podamos hacerlo un poquito más tremendo. Digamos que es el hogar de mi hermano Joaquín. ¿Usted es el primogénito o es su hermano? Su hermano, se salvó usted, ¿verdad? Dígame, su esposa es primogénita. Se le fue. Los hijos. El primero, ¿cuál es? Mateo, se fue Mateo. El otro, ¿cuál es el primogénito? Ya se le olvidó. ¿Cuántos muertos habría en su casa? 3. O sea, cuando uno mira lo que sucede con el pueblo Egipto, uno no puede alegrarse. Por eso inicié diciendo que era una noche de libertad, de liberación, pero también de contraste. Y aquí yo quiero llamar la atención, familia, porque parece que en algunos círculos la gente se regocija cuando otros reciben la paga por algo que han cometido. Y le voy a decir ciertamente, cuando uno empieza a mirar aquí todo lo que está sucediendo, todos los primogénitos, hasta los del ganado, imagínense, un primogénito en la cárcel y se muere en la cárcel. Los animales, el primogénito, todos se murieron, todos ellos se fueron. Era muerte por doquier, familia. Imagínense el panorama, había muerte por todos lados. La consternación que había. El vecino iba donde el otro para pedir consolación porque había perdido un familiar y el vecino también estaba clamando. Nadie se daba consolación uno al otro porque todos estaban bajo el mismo pésame, bajo el mismo dolor. ¡Qué tremendo!
Ahora, cuando usted vio al inicio del pasaje, dice el capítulo 11, versículo 3, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Había empatía entre algunos de ellos, se conocían entre algunos de ellos, a pesar de que estos tenían el estigma de ser esclavos, ellos tenían relación con algunos egipcios, había relación con este pueblo pagano. En otras palabras, cuando el pueblo hebreo estaba viendo lo que sus vecinos estaban viviendo, yo no creo que el pueblo hebreo se hubiera gozado. Yo no creo que el pueblo hebreo hubiera dicho, les está dando Dios lo que se merecen. No, porque cuando uno mira el dolor del prójimo, sea o no sea cristiano, familia, uno lo que menos quiere es que Dios le pague de acuerdo a lo que ellos nos han hecho a nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Que Dios perdone su pecado, que rectifiquen su caminar, su pensamiento, sus acciones, y que Dios tenga misericordia sobre ellos. Yo no creo que el pueblo hebreo, cuando vieron la muerte y ellos estaban libres por la sangre del Cordero, sabían que no era por lo que ellos eran, sabían que no era por lo que ellos habían hecho, porque ellos no se merecían. Fue por obra y gracia del Señor que fueron liberados. Fue por obra y gracia la redención, fue por obra y gracia de Dios. El plan fue de Dios, no fue de ellos. Así que ni usted ni yo podemos alegrarnos cuando alguien recibe el precio justo por su pecado, pero debemos humillarnos, bajar nuestro rostro y decir: Dios, perdónanos y perdónalos a ellos. Perdónalos, Dios. Yo no quiero que esto venga sobre esa familia. Yo no quiero que esto venga sobre esta persona. Yo no lo quiero, Dios. No obstante, déjeme decir lo siguiente: cuando uno empieza a ver como que si Dios fuera malo en esta película, uno se encuentra con algo tremendo. Uno se encuentra que durante 80 años el pueblo hebreo sufrió la pérdida de los hijos, porque la ley era que todo hijo varón que naciera fuera echado al Nilo. Durante 80 años al pueblo hebreo le estaba siendo arrebatado de sus manos sus hijos varones y eran echados. ¿Por qué cree la historia de Moisés? ¿Qué estaban recibiendo? Retribución. Dice la Biblia que Dios no es injusto. Pero la retribución vino de manos ¿de quién? De Dios. No nos es permitido ni a usted ni a mí tratar de hacer las paces o tratar de arreglar las cosas. No es permitido ni a usted ni a mí, ojo por ojo, diente por diente. El único que lo va a hacer y que va a retribuir de acuerdo es nuestro Dios. Ahora, si esto no le emociona, yo no sé qué le puede emocionar. Porque para mí fue increíble cuando yo estaba repasando toda esta parte, yo me estaba regocijando, yo me estaba alegrando, yo estaba viendo, Dios, ¿qué corazón tenías tú? ¿Qué corazón tienes tú? Está convulsionado el pueblo. Versículo 30 dice así: y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Ahora, vaya conmigo por favor a 11.5. Aquí está dando nada más, como que él dice, la introducción. Moisés está preparando el terreno para lo que viene. Y en el 11.5 dice: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito, léalo, ¿de quién? De la sierva. Se está incluyendo a los pobres. Vean algo extraordinario aquí, porque se nos ha enseñado de pronto como que Dios tiene un cuidado especial por los pobres y que los pobres no reciben el juicio o no reciben la retribución de sus pecados. El pecado de los egipcios, afirmado por el pecado de Faraón, trajo juicio sobre el más pobre hasta los animales.
Pues no piense que los pobrecitos por ser pobres, no todos, ya nos fue presentada la sangre, ya el sacrificio fue hecho. Y no nos gozaremos porque se pierdan, porque créame, habrán familiares que se perderán y nos dolerá. Pero el sacrificio ha sido hecho. Nuestro cordero ha sido sacrificado y la sangre ha sido aplicada en nuestras vidas. Y soy libre no por lo que yo soy, ni porque yo tengo, ni por lo que he hecho. Soy libre del pecado por misericordia y gracia. Amén. Somos libres de ellos. Pero dice ahí en el mismo versículo, dice, versículo 6, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo había habido y nunca más lo habrá. Retribución, familia. Entonces, y este es el culmen, el cierre, versículo 31 del capítulo 12. Entonces llamó Moisés a Aarón aún de noche y dijo, levantaos, o sea, levántense y salgan de entre mi pueblo. Vosotros los hijos de Israel, id, ¿qué sigue? A adorar al Señor como habéis dicho. Ahora, si usted revisa capítulo 10, versículo 11, 10, 11, rapidísimo familia, rapidísimo. 10, 11 dice así, no será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor. ¿Sabe qué? Era una libertad condicionada. ¿Sí? Luego, si usted revisa un poquito más adelante, en el 10:24, dice así, entonces llamó Faraón a Moisés y dijo, id y servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros, pero el tipo era inteligente, lo que quería era quedarse con todo, por aquello que se iba. ¿Sí? Era una libertad igual condicionada. Y aquí en el cierre, en ese versículo del 31 dice, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, id, adorad al Señor como habéis dicho. Versículo 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, id y bendecidme también a mí, dijo él. Liberación inmediata. Por 430 años habían sido esclavos. Una noche vino la libertad total. Una noche la libertad llegó y fue incondicional. Y nuestra libertad ha llegado a ser incondicional. Este es el cierre de ello. No podemos regocijarnos en el juicio de otros. Yo imagino que incluso cuando salieron por la mañana, el pueblo de Israel, muchos de ellos que habían tenido empatía con algunos de los egipcios iban llorando. Iban llorando. Es algo así como, no puedo creer lo que sucedió. No puede ser. Yo tuve a ese bebé en mis manos. No puede que comimos algunas veces juntos. No puede ser. No puede ser que Carlos, que lo vimos crecer, ya no esté entre nosotros. Ya no lo vemos a ver más. Imagino a los adolescentes, a los jóvenes, pensando en que otros jóvenes como ellos habían fallecido. Ya no estaban. El pueblo estaba convulsionado, tanto el pueblo hebreo como el pueblo egipcio estaba convulsionado. Usted y yo no nos regocijamos por ello. Y no debe olvidársenos que hemos sido redimidos simplemente por gracia de Dios, liberados por Cristo y una liberación absoluta. Y yo le invito para que nunca pongamos nuestra confianza en la fe de nuestros padres. Usted es responsable en su fe delante del Señor. No se atreva a poner por garantía de su vida sus obras delante de Dios. Nunca las obras serán garantía de su salvación. It is in Christ alone.
in Christ alone. Nada más en Cristo, solo en Cristo, solo en Él. Y con eso quiero cerrar.